clase de hoy vamos a abordar una estrategia conocida como esquemas de traducción para resolver el análisis semántico de lenguajes en general, pero en particular lenguajes de programación. El concepto de esquema de traducción es una gramática independiente del contexto, como la que hemos visto en la unidad 3, a la cual se le agrega, paralelamente a las reglas de la gramática, fragmentos de programa, que es lo que vamos a llamar acciones semánticas. ¿Sí? Esas acciones semánticas, como un pequeño detalle de la forma, de la notación para escribirlas, las vamos a encerrar entre llaves. También puede haber acciones semánticas de inicialización, es decir, que se ejecutan al inicio de este proceso de análisis y que no necesariamente tienen que estar ligadas a alguna regla, ¿sí? Podría o no estar ligada a alguna regla. O sea, son acciones, reitero, de inicialización. Al utilizar una regla de producción en el proceso de análisis, que vamos a ver, que puede ser, como ya estuvimos estudiando en la unidad 3, un proceso de análisis descendente o ascendente, cuando vamos a utilizar la regla para resolver uno de los pasos de ese análisis, ahí es donde se ejecuta el fragmento de programa correspondiente a esa regla, ¿sí? Que inclusive en algún caso puede ser una acción nula, o sea que no sea necesario realizar ninguna acción para esa regla, ¿sí? Eso en general. Bien, vamos a utilizar en esta explicación introductoria un pseudocódigo bastante entendible para representar esas acciones, ¿sí? El esquema de traducción va a tener este formato. Básicamente, dos columnas donde vamos a tener las reglas de sintaxis por un lado, ¿sí? Que ya sabemos que en general tienen la forma un no terminal deriva a una secuencia en general, de terminales o no terminales, inclusive puede ser vacía. Y en la columna de la derecha vamos a tener esos fragmentos de programa, esas acciones semánticas, ¿sí? Bien, para que quede un poquito más claro cómo serían estos esquemas de traducción, cómo es el funcionamiento, podemos decir que en general, como ya habíamos visto en la unidad 3, el análisis se va a realizar también como en el caso de la sintaxis, porque como verán se va a ir realizando en forma paralela al análisis sintáctico, en forma descendente, en ese caso recuerden que utilizábamos derivaciones más a la izquierda, o en forma ascendente. En ese caso utilizábamos derivaciones más a la derecha. Descendente o ascendente respecto del árbol total del lenguaje, o si nos referimos al árbol sintáctico de esa secuencia, de ese programa que queremos analizar, bueno, también sería referente a ese árbol sintáctico, ¿sí? El recorrido de arriba, desde la raíz hacia abajo, o viceversa, de abajo hacia arriba, en el caso del ascendente. Bien, en cualquiera de estos dos casos, en esos fragmentos de programa, en esas acciones semánticas, vamos a utilizar variables que en general van a estar relacionadas con los no terminales de la gramática, ¿sí? Recuerden que en las reglas siempre tenemos no terminales a la izquierda y normalmente esos atributos van a estar relacionados con
los no terminales de la gramática. Pero también podemos tener variables auxiliares que van a facilitar la obtención de esos atributos, la definición, el cálculo de esos atributos de las reglas. Bien, y por supuesto, siempre van a estar relacionados con las restricciones semánticas que se quiere comprobar, que se quiere verificar. Bien, en el caso del análisis descendente, se dice que esos atributos son heredados, ya que van a ir obteniéndose a partir de los atributos de los nodos padres, ¿sí? Porque vamos descendiendo dentro de lo que es el árbol sintáctico de la secuencia que estamos analizando. En cambio, en el caso del análisis ascendente, se dice que los atributos son sintetizados, ya que se van obteniendo a partir de los atributos de los nodos hijos, porque vamos a ir justamente al revés, ¿sí? De los nodos hijos vamos a ir ascendiendo a los nodos padres hasta llegar a la raíz. Bueno, eso es como para que tengan una idea de algunas pautas, algunos detalles que se tienen en cuenta en esta estrategia, ¿sí? Bien, dentro de lo que son las reglas semánticas de los lenguajes de programación, se suelen destacar en particular dos tipos de comprobaciones. Bueno, la comprobación de tipo, valga la redundancia, la comprobación de tipos, es decir, comprobar que los tipos de los identificadores sean compatibles, por ejemplo, con las operaciones que se tienen que llevar a cabo, o también podría ser que las expresiones lógicas sean realmente expresiones de ese tipo. En fin, todo lo que tiene que ver con la validación de los tipos de datos, ¿sí? Y la coherencia que tiene que haber dentro de la sentencia donde se está usando ese identificador, ¿sí? Bien, y la otra clase de comprobación tiene que ver con el flujo de control, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, podemos verificar que los break, como ocurre en el lenguaje C y en otros lenguajes que disponen esta instrucción de bifurcación incondicional para salir de un bucle, o para salir de alguna estructura, puede ser un bucle o puede ser un switch u otra estructura, tiene que estar contenida en alguna estructura de este tipo, condicional o selectiva, o repetitiva. Y esa es una comprobación que tenemos que hacer dentro de lo que es el nivel semántico, ¿sí? Lo mismo que el caso del goto, que es una instrucción que tal vez a nivel de lenguajes como C o Java esté en desuso, pero esas instrucciones de bifurcación incondicional sí tienen uso en lenguajes de más bajo nivel, como los lenguajes ensambladores, ¿sí? Como vamos a abordar con la otra estrategia que yo comentaba al principio, la próxima clase, ¿no? Bien, entonces en ese caso, por ejemplo, debe tener el rótulo, la etiqueta, a donde se va a dirigir esa bifurcación, tiene que estar en alguna sentencia, tiene que existir. Entonces esa comprobación también es parte de la semántica. Bueno, estos son, digamos, las dos clases de comprobaciones de mayor relevancia, ¿sí? Dentro de lo que es la semántica. Bien, vamos a ver con el lenguaje hipotético que ya hemos considerado anteriormente para analizar la sintaxis. Vamos a ver ahora algunas restricciones concretas. Dentro de la comprobación de tipo
vamos a verificar, por ejemplo, que el índice de una variable arreglo debe ser una expresión de tipo int. ¿Sí? O sea, tiene que ser un entero, el índice de un arreglo. ¿Qué otra comprobación vamos a hacer de tipo? Que en una asignación, el tipo de la variable que está en la izquierda de la asignación tiene que ser coherente, compatible con el tipo de la expresión de la derecha. ¿Sí? Otra comprobación de tipo, que las expresiones, los tipos de los operadores, también sean compatibles con el operando. ¿Sí? Por último, que la expresión que acompaña al while o al if, es decir, la condición lógica, tiene que ser de tipo booleano. ¿Sí? Bien, por otro lado, las comprobaciones del flujo de control, vamos a controlar únicamente el tema de la bifurcación incondicional break, que tiene que estar dentro de una estructura while. Así, esa va a ser la restricción que vamos a poner, y eso es lo que vamos a tener que comprobar. Bueno, justamente para poder resolver esta restricción, vamos a agregar a nuestra gramática, que ya la vamos a recorrer enseguida, dos nuevos no terminales, C y F. Uno para representar lo que sería el comienzo de la estructura while, y otro, para el final de la estructura. ¿Sí? Eso nos va a permitir que podamos verificar cada vez que se ingresa a una estructura y cada vez que se sale de una estructura. De tal manera que, como estrategia de programación, vamos a introducir una variable auxiliar, contador, para ir contando cuántas veces se abre y cuántas veces se cierra, de tal forma que el break tiene que estar siempre con ese contador mayor que 0, ¿sí? Porque eso implica que está dentro de un while o de un anidamiento de while. ¿Sí? Si ese contador está en 0, quiere decir que ya estamos fuera de cualquier anidamiento de while, y eso va a ser la condición para un error en esta comprobación de flujo de control. Bien, vamos a hacer un recorrido por la gramática explicando algunas de las acciones, las más importantes, que se van a llevar a cabo asociadas con cada una de las reglas. Bueno, puede ser, como estamos viendo, en este caso, la primera acción no está ligada a una regla, porque se trata justamente de una acción de inicialización que se va a llevar a cabo al inicio, al comienzo del proceso, ¿sí?, de análisis. Bien, con la primera regla que habíamos planteado, que sería la regla de inicio, para comenzar a escribir el programa, que sería el axioma P deriva en D punto y coma llave S llave, es decir, lo que correspondería a la estructura general que tendría nuestro programa escrito en este lenguaje hipotético. No vamos a tener ninguna acción semántica, porque con esa regla no se requiere hacer ninguna verificación, ¿sí? Porque ya se la hizo antes, cuando se construyó lo que sería la declaración o lo que sería la sentencia. Entonces no hace falta hacer ninguna. Lo mismo en esta otra regla, que es la que nos permite escribir varias declaraciones. Como en cada declaración, como vamos a ver acá, se realiza la acción semántica para ir verificando que esa declaración sea válida desde el punto de vista semántico, tampoco en esta regla va a ser necesario
hacer ninguna verificación porque ya lo hemos hecho para cada una de las declaraciones, ¿no? Bien, entonces a partir de esta regla, que sería la regla que nos permite escribir una declaración de un identificador con un tipo determinado, que puede ser también una declaración de un identificador de tipo arreglo, tenemos la acción semántica, que en este caso va a verificar, por un lado, que el identificador, ¿sí?, sea un identificador simple, o sea, no de tipo indexado, de tipo arreglo, y para ello vamos a utilizar un atributo que se asocia al no terminal A, ¿sí? Si recordamos, el no terminal A, que acá tenemos la regla, ¿sí?, el no terminal A representa lo que sería la declaración del índice, del rango del índice de un arreglo, ¿sí?, con la sintaxis que estamos viendo acá, es decir, un entero entre corchetes, ¿sí? Pero también podría ser la palabra vacía, con lo que queremos decir que no es un arreglo, sino que es un identificador simple, ¿sí? Es decir, que en ese caso se anula lo que es este no terminal. Bien, entonces, de acuerdo al valor que le demos a ese atributo, que acá lo representamos con una variable, ¿sí?, a.rango, si es vacío, quiere decir que la regla que se utilizó para ese no terminal es esta, ¿sí?, porque asociada con esa regla tenemos justamente una asignación de este valor vacío a la variable que representa ese atributo rango, ¿sí? Bien, fíjense que en el caso de que no fuera un identificador simple, sino un identificador de tipo arreglo, entonces a ese atributo le estaríamos asignando el valor, ¿sí?, de ese número entero, ¿sí?, el valor que tiene ese número entero. De tal modo que en esta acción estamos verificando si es vacío o no es vacío. Si es vacío, entonces el identificador de tipo va a ser directamente el mismo que el de el no terminal T, es decir, el atributo que va a representar el tipo del identificador, que acá lo representamos con esta variable id de tipo, va a ser exactamente el mismo que el atributo tipo de ese no terminal que representa el tipo del identificador. Bien, y si no, entonces se trata de un arreglo, y en ese caso, fíjense que en la variable esta que representa el atributo tipo, vamos a almacenar, vamos a guardar, ¿sí?, un par de valores que tienen que ver con el rango del índice, por un lado, y con el tipo del elemento del arreglo, por otro. O sea que esta estructura, ¿sí?, tendría esos dos valores que se necesitan cuando el identificador es de tipo arreglo. Bien, fíjense que en todas estas otras reglas, donde simplemente estamos reemplazando el tipo por algún tipo concreto, o sea, el no terminal T por directamente por un componente léxico, por un identificador, digamos, estándar de tipo int, float, boolean, char, simplemente la acción semántica consiste en darle valores al atributo correspondiente, ¿sí? Y hemos elegido estos códigos por simplicidad, ¿sí? Es decir, si es entero le asignamos el valor 1 como un código al atributo tipo, si es float le asignamos 2, boolean 3 y char 4.
De tal manera que después vamos a utilizar esos códigos para hacer las verificaciones de tipo que se requiera. Bien, pasando ahora acá a esta otra tanda de reglas, bueno, ya analizamos lo que serían estas reglas relacionadas con la declaración de una variable que podría ser de tipo arreglo o de tipo simple. Fíjense ahora todas las reglas que tienen que ver con las expresiones, ¿sí? Que podría ser, como caso particular, un entero, un real, o un valor falso, o un valor cierto. Todos estos son como constantes, como valores particulares de una expresión, o un literal, o sea, un tipo de carácter, ¿sí? Fíjense que en estos casos también simplemente vamos asignándole códigos a cada uno de los atributos correspondientes al tipo de la expresión. ¿Sí? Entonces, para entero va a tener el código 1, siendo coherente con el tipo int. ¿Sí? Para real va a tener el código 2, coherente con lo que es el tipo float. Para falso y cierto va a tener el código 3, ¿sí? También coherente con lo que llamamos acá boolean. ¿Sí? Y por último, para un literal cualquiera, el código 4 que corresponde al tipo char. Bien, entonces son asignaciones que vamos a ir haciendo en forma conjunta con cada una de estas reglas. Y cuando ya vamos a reemplazar la expresión por un identificador, ahí la acción le va a asignar el valor que tiene el atributo tipo de ese identificador, ¿sí? Al atributo tipo de la expresión. ¿Sí? Ahí va a depender del valor que tenga ese identificador, que lo estaremos definiendo en otras acciones semánticas, por ejemplo acá. ¿Sí? Bien. Lo mismo que en este otro caso, si ustedes observan la regla que reemplaza una expresión por un identificador de tipo arreglo seguido del valor del índice, que en general puede ser otra expresión. ¿Sí? Fíjense que acá, para distinguir dentro de las acciones semánticas, hemos agregado un pequeño subíndice al no terminal E, pero eso es simplemente para hacer una distinción acá en las acciones. ¿Sí? Pero las reglas de E sub 1 y de E son exactamente las mismas, porque es el mismo no terminal en lo que respecta a la regla. Nada más que está apareciendo dos veces, es decir, una en la izquierda, otra en la derecha, y por eso tenemos que distinguirlo acá. ¿Por qué? Porque fíjense en lo que comprobamos acá, con una instrucción condicional. Lo que vamos a comprobar es que el identificador tenga como tipo, ¿sí? En el caso de que sea de tipo arreglo, como es este caso, que tenga este valor que era una estructura, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Acá, que sea una estructura con esos dos valores, ¿sí? El valor del rango y el valor del tipo de los elementos. Bien, entonces si se comprueba que el tipo, el atributo tipo del identificador tiene ese valor y que además el tipo de la expresión que se está usando como índice es de tipo 1, que recordemos es un int, ¿sí? Entonces, esa es la condición de la restricción semántica y por lo tanto el tipo de la expresión que estamos representando, que estamos aplicando esta regla, que estamos sustituyendo E por esta secuencia, el tipo, o sea, el atributo tipo de ese no terminal va a ser el tipo del elemento del arreglo. ¿Sí? Y en caso contrario, y bueno, podría ser que no se cumpla esta o que no se cumpla esta, cualquiera de las dos condiciones
me da como error, ¿sí?, en ese atributo tipo. ¿Sí? Le vamos a asignar un código. Error.t es un código, simplemente un código de error. ¿Sí? Por simplicidad, no vamos a distinguir si el error es por esta condición que no se cumple o por esta otra condición que no se cumple. ¿Sí? Para cualquiera de los dos casos vamos a asignar el mismo código. Esas son simplificaciones, porque la idea es que se comprenda cómo funciona el esquema de traducción, y para eso tratamos de simplificar al máximo. Bien, y así podríamos seguir analizando, cosa que ustedes ya con tiempo lo pueden hacer, cada una de las reglas sintácticas. ¿Sí? Fíjense que cuando aparecen varios no terminales iguales en la regla, les vamos poniendo pequeños subíndices, ¿sí?, para distinguirlos acá en las acciones. ¿Sí? Se va comprobando todas las restricciones que habíamos enunciado al principio, ¿sí?, con respecto al tipo, ¿sí?, en todas estas que tienen que ver con las expresiones, ¿no?, la comprobación de tipos. Bien, en el caso de, avanzando un poquito a lo que tal vez más nos interesa, que es el caso del break. Acá simplemente cuando la sentencia, ¿sí?, va a ser un break, ahí, como no hay ninguna cuestión de tipo que se tenga que verificar en esta sentencia, porque es simplemente la palabra reservada break, le asignamos al atributo tipo de esa sentencia el valor OK. ¿Sí? Y comprobamos que el contador sea mayor que 0, como habíamos dicho al principio, que esa sería la condición para que el break esté adentro de un anidamiento de while. Y en ese caso, al atributo bifu le asignamos el valor OK. ¿Sí? Y si no, le vamos a asignar un código de error de bifurcación. ¿Sí? Es decir, que permanentemente vamos a tener que estar actualizando para todas las sentencias, ¿sí?, para todas las sentencias, para todas las reglas de la sentencia, vamos a tener que ir actualizando el valor del atributo tipo y del atributo de bifurcación. ¿Sí? Que cuando sea que esté bien, que se esté cumpliendo la restricción, vamos a tener el valor OK, y si no, vamos a tener un código de error. ¿Sí? Bien. Lo mismo que en el caso, pasando un poquito más adelante, para poder terminar con el break, fíjense que acá, en esta regla, que sería la regla que me va a permitir escribir la estructura while, ahí hemos introducido estos dos no terminales nuevos, C y F, que simplemente, si ustedes observan acá la regla de C y de F, son para marcar el inicio del while y el final del while, ¿sí?, que en este caso vendría dado por la palabra reservada while y por el símbolo delimitador llave cerrada. Eso es para permitir que justamente cada vez que se reemplace C por while, la acción semántica sea incrementar el contador, y cada vez que se cierre un while, se decremente ese contador. De tal modo que en todo momento que apliquemos esta regla de sustituir la sentencia por break, para que esté bien, para que sea correcta desde el punto de vista semántico, el contador tiene que ser mayor que 0. Si no, estaríamos con un break fuera de un anidamiento de while, y eso sería un error semántico. Bien, entonces, para terminar con esta introducción, vamos a explicar esta regla y las acciones semánticas. Las otras las dejamos para que ustedes las analicen, además son muy similares.
Fíjense qué es lo que estamos comprobando acá para la sentencia while. En primer lugar, que esta expresión sea de tipo booleano. Así que el atributo tipo de esa expresión tiene que ser igual a 3 según el código que hemos supuesto para booleano. Y en ese caso, el atributo tipo de este no terminal W, que representa la estructura while, ¿sí? Le vamos a asignar el atributo tipo de esta sentencia, que sería la sentencia que está dentro del cuerpo, del bloque del while, ¿sí? Que podría ser, por supuesto, una o varias sentencias, porque hay reglas, ¿no es cierto?, acá para tener una secuencia de sentencias, ¿sí? Bien, entonces, esa sería la forma de asignarle el atributo tipo a W. Bien, y en el caso de que no, vamos a tener ahí un error de tipo, porque sería que esta expresión no es de tipo booleano. Bien, pero como en este caso, al escribir esta estructura, no hay ninguna cuestión de bifurcación que tengamos que tener en cuenta, entonces vamos a considerar el atributo bifu también el de la sentencia S, ¿sí? O sea que si esta sentencia está todo bien, está ok, será ok. Y si esta sentencia, cuando se empiece a aplicar las reglas correspondientes, tiene algún error, y bueno, será el código de error. O sea que le asignamos el mismo valor que tiene el atributo bifurcación de esta sentencia, que es la que está como cuerpo como acciones dentro del cuerpo del while, al atributo de W. Bien, perfecto. Vamos a ver a continuación, para terminar esta introducción y comprender bien cómo funciona, este par de ejemplos que nos van a ilustrar de cómo se va realizando este proceso, ¿sí? El análisis, como vamos a trabajar con el Q, como van a ver ustedes, tiene que ser de tipo ascendente, ¿no? Entonces, vamos a partir de la secuencia que queremos verificar, supongamos este pequeño programita que tenemos acá, ¿sí? Y tenemos que ir mediante desplazamientos y reducciones, ¿sí? Cada paso que está indicado acá, como si fuéramos al revés, fíjense que acá está el axioma, si nosotros vamos al revés, es simplemente la derivación a partir del axioma de esta secuencia, ¿sí? Pero como vamos haciendo en forma ascendente, tenemos que partir de la secuencia, que sería este programita, y tenemos que ir ascendiendo hasta llegar a la raíz. Y cada paso que damos sería una reducción, ¿sí? Bien, entonces, como las derivaciones tienen que ser más a la derecha, si ustedes observan, ¿sí? Si vamos ahora al revés, lo que se ha hecho es derivación más a la derecha, ¿sí? Hemos partido primero de esta regla, ¿sí? De P deriva a esta secuencia, y vamos reemplazando S, que sería el que está más a la derecha, primero por ID igual a E, después E por real, después D por T y de A, después A por lambda, por eso es que se borra, y por último T por float, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros hacemos el análisis ascendente, lo primero que hacemos es, desde el punto de vista del esquema de traducción, es la inicialización del contador, que esa era una acción de inicialización, ¿sí? Bien, cuando hacemos esta reducción de float a t, ¿sí? Aplicamos la acción semántica correspondiente a la regla t deriva a float, ¿sí? Que si recordamos es simplemente asignarle el valor 2 al atributo tipo de t. Lo mismo que cuando pasamos de esta secuencia a esta otra haciendo una reducción,
con el no terminal A, que sería aplicando la regla A deriva a lambda, ¿sí? La acción, si nos fijamos en el esquema, es asignarle el código vacío al atributo rango, ¿sí? De tal manera que ahora, cuando pasamos de esta secuencia a esta, haciendo la reducción T y de A a D, ahí estamos aplicando la regla D deriva a T y de A. Y la acción correspondiente es una condicional que dice que si A, el atributo rango de A, es vacío, como vemos acá, es vacío, le asignamos el valor del atributo tipo de T al atributo tipo de ID. Entonces queda el atributo tipo de ID igual a 2. ¿Sí? O sea, estamos ejecutando las acciones semánticas correspondientes a cada regla que se asocia con cada reducción que hacemos en este proceso ascendente. De tal manera que si continuamos ahora, para pasar de acá a acá, lo que tenemos que hacer es la reducción de real a E, que sería correspondiente a la regla E deriva a real. Y ahí lo que hacemos es asignarle al tipo de E, al atributo tipo de E, el valor 2. ¿Sí? Por último, cuando pasamos de acá a acá, estamos haciendo una reducción de ID igual a E, a S, que se corresponde con la acción semántica de la regla S deriva a ID igual a E. Y ahí, si ustedes recuerdan, si se fijan en el esquema, lo que hacemos es verificar que la expresión tenga el mismo tipo que el identificador. Y efectivamente, el tipo de E y el tipo de ID es el mismo. ¿Sí? Entonces, ahí se le asigna al tipo de S el valor OK. Y por defecto, como no hay ninguna verificación de bifurcación, también se le asigna al valor de el atributo bifu el valor OK. Entonces terminan esos dos atributos con el valor OK y OK, y esa sería la resultante del análisis semántico que estamos comprobando. Está OK desde el punto de vista del tipo y también desde el punto de vista de la bifurcación. ¿Sí? Bien, pasando ahora a otro ejemplo, ya un poquito más rápido, porque ya supongo que se comprendió con el ejemplo anterior cómo es el proceso. En este caso, se trata de un programa, como vemos acá, esta secuencia, un programita que declara un identificador booleano y después le asigna un valor real. Sintácticamente esto está bien, porque se respetan las reglas sintácticas. Y si ustedes observan, a partir de P se puede ir derivando esta secuencia, así que es correctamente desde el punto de vista sintáctico. Pero estamos viendo a simple vista de que hay una incompatibilidad acá de tipos. Bueno, entonces cuando empezamos a hacer a partir de cada una de las reducciones para llegar desde esta secuencia, ¿sí? Desde este programa al axioma, vamos haciendo las acciones semánticas. Bueno, la inicialización del contador, eso es por si hay algún break, es algo general, en este caso no nos va a servir, pero se ejecuta esa inicialización, ¿sí? Después, cuando se produce esta reducción, ¿sí? De booleana t, o sea, la regla t deriva boolean, se le asigna al atributo tipo el valor 3, ¿sí? Después, con la siguiente reducción, se le asigna el valor vacío al atributo rango de A, ¿sí? Con la siguiente reducción, se le asigna al atributo tipo de ID el valor 3, ¿sí? Con la siguiente se le asigna al valor acá, ¿sí? Con la siguiente, pasando de acá a acá, la reducción real a E, se le asigna el valor 2 al atributo tipo de E, ¿sí? Y llegamos a la reducción de ID igual a E a S,
cuya acción semántica corresponde a la regla S deriva a I de igual a E, y ahí es donde detectamos que el tipo del identificador, ¿sí?, con el tipo de la expresión no son iguales, por lo tanto, ahí le asignamos un código de error al atributo tipo. El atributo bifur va a seguir OK porque acá no hay ninguna cuestión de bifurcación que tengamos que se tenga que verificar. Entonces, terminamos este análisis con un error de tipo, pero sin ningún error de bifurcación, ¿sí? Bien, en este tercer ejemplo, ya lo vemos así a grandes rasgos, después ustedes lo pueden analizar bien, pero también a partir de este programa, que si nosotros lo analizamos a simple vista, vemos que es correcto sintáctica y semánticamente, no tiene ningún error. Efectivamente, cuando vamos haciendo las reducciones hasta llegar al axioma en forma ascendente, se van ejecutando las acciones semánticas, ¿sí? Y podemos comprobar, fíjense que en este momento, cuando se hace la reducción y a c, fíjense acá, en esta parte, y a c, se ejecuta el incremento del contador, por lo tanto el contador es igual a 1 en ese momento, de tal manera que cuando vamos a hacer la reducción break a S, ¿sí?, ahí comprobamos que el contador esté con un valor mayor que 0 y por eso se le asigna OK al atributo tipo de S, ¿sí? Al atributo bifu de S, ¿sí? El atributo tipo va a estar OK porque no venimos arrastrando ningún error de tipo en este ejemplo. Bien, y cuando hacemos la reducción, ¿sí?, de la llave, acá, de la llave que cierra el while con F, ¿sí?, ahí aplicamos la regla F deriva a llave y se produce la acción de decrementar el contador y por lo tanto el contador va a volver a 0. De tal modo que si apareciera posteriormente un break, efectivamente va a dar un error. Pero en este caso ahí termina prácticamente, ¿sí? Con esta última reducción de toda esta secuencia, la reducimos a W, ¿sí?, donde ahí simplemente, como se está verificando que E es de tipo boolean, ¿sí?, y S tiene el atributo OK de todo el análisis previo, entonces terminamos con los atributos tipo y bifu de W igual a OK, OK. Y simplemente en la regla de redenominación, ¿sí?, que es por simplicidad, que la utilizamos, pasa simplemente en los mismos valores que tiene W a los atributos de S. Y terminamos con el resultado OK en ambas variables, ¿sí?, que implica que está bien desde los dos puntos de vista, ¿sí? Bien, y por último, este ejemplo que es mucho más sencillo, pero que nos muestra también cómo en el caso de tener un error de bifurcación, en este caso el break no está dentro de un while, y podemos observar que a medida que se va reduciendo, ¿sí?, se inicializa el contador de while en 0, como en ningún momento se abrió un while, el contador no se incrementa, y cuando llegamos a la reducción de break a S, se aplica la acción semántica, S deriva a break, y ahí verificamos que el contador no es mayor que 0, y por lo tanto se le asigna al atributo bifu el código de error. En el caso del atributo tipo, como acá no hay ninguna verificación de tipo, va a tener el valor OK de acuerdo a las acciones que se van ejecutando, ¿sí?, las acciones semánticas. Bien, por lo tanto, en este ejemplo, el resultado es que desde el punto de vista de tipos está OK, pero hay un error
semántico de bifurcación. ¿Sí? Bien, con esto terminamos esta introducción.